Bien, pues aquí estamos, un miércoles más, un nuevo encuentro, un nuevo festejo de la vida, porque la vida es compartir. La vida es alimentarse mutuamente y nos alimentamos como seres humanos de muchas formas. Todos buscamos de una manera o de otra nutrirnos en los distintos aspectos que nos configuran, que nos hacen ser lo que somos, seres humanos. Pues bien, cuando hablamos de nutrición, cuando hablamos de alimentación, a veces lo que tendemos a entender es comer cosas, un bocadillo, unas lentejas, un arroz, y eso es parte. Por supuesto que en esa alimentación física es necesario guardar un equilibrio, guardar una forma de equilibrar todos esos elementos para que nuestros nutrientes sean los adecuados para nuestra subsistencia física, biológica. Pero los seres humanos necesitamos más. También necesitamos nutrirnos de cariño, de motivación, de sueños, de ideales, de ideas, de muchas cosas que a veces no tenemos en cuenta. Y por eso me parece imprescindible hablar de nutrición en un sentido físico y en un sentido emocional, en un sentido mental, en un sentido afectivo, en un sentido de planificación, de construir vida, de construir sueños, porque creo, y esa es mi humilde opinión, los seres humanos no podemos conformarnos simplemente con sobrevivir. Los seres humanos, para vivir de verdad, necesitamos algo mucho más importante, algo que a veces no es tan tangible, que a veces no se nota, y por eso, en algunos momentos, podemos sentir como un vacío, como si hubiera algo en nosotros que nos pide, como si tuviéramos hambre, algún nutriente especial que se nos ha pasado por alto. Hay veces que tenemos que pararnos para poder sintonizar con ese tipo de hambre, de necesidad, ese tipo de búsqueda que nos lleva a complementar lo que es nuestra naturaleza humana. Por eso, hoy quiero que tratemos ese tema y es un tema que me preocupa y me interesa. Ya he hablado en muchas ocasiones de mi libro, de Todos queremos que nos quieran, pero además de eso, hay otros elementos. Y yo os propongo plantearnos esta reflexión. ¿Bastaría con simplemente comer? Hubo un experimento que se hizo hace muchos años en Prusia, cuando se quería tener a una serie de niños educados como guerreros que no estuvieran vinculados con sentimientos. En aquella época, hace ya mucho tiempo, se les daba una alimentación correcta, con un biberón, con una forma adecuada y calculada de aquellos nutrientes que necesitaban para su subsistencia física, pero no se les daba cariño. Aquellos niños podían tener la alimentación bioquímica correcta, pero no tenían cariño, porque lo que se pretendía, supuestamente, es hacer niños fuertes, que no tuvieran debilidades emocionales o sentimentales y que así fueran guerreros aguerridos. Pero el resultado de ese experimento fue desastroso, porque el 50% de esos niños murieron. Murieron porque esa otra parte que se les negó por una idea de lo que era adecuado para tener seres humanos o hombres fuertes, era muy sesgada, muy limitada, muy prejuzgada. Todos necesitamos esa otra parte, ese contacto afectivo, ese contacto que nos permita desarrollar, alimentar esos otros aspectos, le llamemos como le llamemos, alma, espíritu, mente, sentimientos o nada,
Pero es un hecho que todos necesitamos algo más. Y por eso me parece que es importante involucrarse en ese elemento, en esa búsqueda de esa forma de nutrición adecuada que nos permita ser lo mejor de nosotros mismos, sentirnos en equilibrio, sentirnos en nuestro centro, ser personas fuertes, seguras y llenas de interés por la vida, llenas de eso que nos genera la creatividad, eso que nos genera la posibilidad de desarrollar grandes sueños para transformar el mundo y no convertirlo en algo que puede dar dinero a algunos en detrimento de otros, sino algo que nos nutra a todos, algo que nos haga ser seres humanos completos para el beneficio de todos, para el beneficio mutuo, desde la diferencia, desde la diversidad, desde las ideas locas que podamos tener algunas personas. Pero todo eso que nos permita de vez en cuando sonreír sintiendo satisfacción por la vida, que nos hemos alimentado adecuadamente y estamos satisfechos. Bien, pues en eso estamos. Hablaremos, por supuesto, también de la nutrición física, porque es importante encontrar ese equilibrio, pero yo os invito a que reflexionéis un poco más. Aparte de equilibrar vuestro plato, de evitar engordar o no tener suficiente peso o suficientes elementos que nos van a dejar como sin fuerzas para vivir, además de eso también, cada uno de nosotros necesitamos encontrar aquello que nos hace sentir seres humanos plenos y capaces de sonreír, de sentirnos en paz, de buscar aquello que podamos compartir sin que nos quedemos en estado carencial. Aquello que al compartirlo nos hace más grandes, aquello que al compartirlo nos hace más humanos. ¿Qué será? ¿Qué será ese nutriente milagroso que cuanto más lo compartimos, más sanos, más llenos, más fuertes nos sentimos? No voy a ponerle ninguna palabra porque se trata de que tú ahora lo sientas en ti y puedas alimentarte de eso de una forma o de otra, cada cual a su manera, pero que no nos falte ese otro pan nuestro de cada día. No tiene por qué ser ninguna concepción religiosa, ninguna creencia, no tiene por qué ser nada, pero es algo que sí necesitamos sentir que nos ha nutrido, que nos ha satisfecho y que podamos, con esa fuerza renovada, seguir construyendo vida. Pues brindemos por ello. Sigamos construyendo vida, compartiendo sonrisas, compartiendo humanidad. Hola Kelly, ¿cómo estás? Muy bien, Juan. ¿Qué tal? Mucho gusto de verte. Muy bien, igualmente. Aquí compartimos nuestro café hoy, ¿no? Sí, Hacemos una excepción con los tés. es verdad. Sí, hoy es un café. Bueno, te dedicas a la nutrición. ¿Y cómo entiendes tú la nutrición? ¿Qué es la nutrición para ti? Sí, la nutrición en conjunto, pues es una opción. Yo creo que es un estilo de vida, lo veo así, desde mi punto de vista, lo veo que es un estilo de vida para tener una calidad de vida todos. Y pues siempre digo que la nutrición enfoca algo muy importante que es alimentación y conciencia. Conciencia, o sea, tenemos que ser conscientes de lo que comemos, de los alimentos que introducimos en nuestro organismo, porque esto nos va a ayudar, y algo muy importante que siempre digo que es la prevención. O sea, esto, alimentación más conciencia, es prevención. ¿Prevención para qué? Para evitar cualquier Pero, tipo de fíjate, yo creo que enfermedad. casi todo el mundo piensa que
come bien o que lo hace bien. ¿Tú crees que es así? Es verdad que piensan que lo hacen bien. O sea, no hay nada malo, pero sí el exceso te puede conllevar a algo y también el no comer lo suficiente también te puede llevar a algo quizás patológico, ¿no? Como es una desnutrición y un exceso puede ser un problema o una enfermedad nutricional que es la obesidad o el sobrepeso, es lo que Bueno, yo trabajo. evidentemente cuando hay sobrepeso se nota, ¿no? Es notorio, sí. Pero la cuestión sería si hay algunos síntomas que nos pueden alertar antes de llegar a un problema. ¿Cómo podemos saber si nos estamos nutriendo o estamos comiendo de manera no adecuada a través de ciertos síntomas? Así en plan sencillo, en plan popular. Sí, algo muy importante que debe saber la persona cuando se alimenta, obviamente, una sintomatología, por ejemplo, de una enfermedad que lo podemos hablar hoy en día, que es el sobrepeso y que esto te conlleva una obesidad y más adelante ya puede desencadenar lo que es una diabetes, que son enfermedades metabólicas, pues lo vas a notar mucho en ciertos parámetros, ¿no? Que son parámetros que en este caso como nutricionista lo veo, ¿no? Que son parámetros antropométricos que te van a ayudar a poder visualizar en esta persona que está por encima de ciertos valores normales que deberíamos de tener. Pero eso es cuando ya va a tu consulta, por ejemplo, y se hace una analítica o lo observa más en profundidad. Pero para que vaya a verte, para que sienta esa necesidad, ¿qué síntomas podría detectar como alarma y desde ahí ver la necesidad antes de que se convierta en un problema? Eso es algo muy importante, es verdad. Muchas personas no saben tampoco y no tienen conocimiento. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, estas personas llevan dietas, muchísimas dietas en redes sociales, por internet y por todo esto de la tecnología. Tenemos mucha opción visual para poder saber si esto va, esto no va. Pero ahí viene el problema. Muchas personas siguen un plan alimentario o una dieta o una copia y pues no ven resultados. Entonces, esas personas, ¿qué sucede con estas personas? Sienten quizás una frustración o sienten que no resulta, o sea, que no, de repente ellos tienen objetivos de bajar de peso, de controlar mucho más sus medidas, o quizás quieren paliar una sintomatología, quizás el estrés, el cansancio, la falta de concentración. Entonces, ahí cuando ellos presentan todos estos síntomas, que el cuerpo lo manifiesta, pues recién buscan ayuda. Por eso siempre digo y recalco que la alimentación o una alimentación adecuada siempre va a ser personalizada, es lo que yo siempre focalizo y mi objetivo es eso, ¿no? Por lo que tú comes o lo que yo como va a ser totalmente distinto. Cada persona es un mundo distinto y lo mismo sucede con la alimentación. Cada alimento es distinto para ti y para mí. Claro. Y ahí influye varios factores. Y estos factores son la edad, el sexo, la actividad física que realiza la persona, las costumbres, los hábitos que tiene desde niño. Todos esos factores me van a poder ayudar y a determinar realmente cómo enfocar una buena alimentación para esta persona, dependiendo de lo que tiene o dependiendo de la sintomatología que está presentando. Pero hay mucha gente que va a verte o que va a las consultas o solo es cuando ya ve que no hay más remedio o porque otros médicos les remiten a tu consulta en un hospital o privada solo por recomendación médica o es por motu propio. Hay personas que por motu propio buscan al margen de las dietas de adelgazamiento, por ejemplo, ¿no? Que antes citabas. Pero como también dices, hay muchas en las redes sociales y pues la gente no va a una consulta para que le hagan una dieta normalmente. Es verdad, sí, muchas personas, en sí las personas que llegan a mí llegan ya con una sintomatología, necesitan, y algo muy importante como te lo dije al principio, que son conscientes de que algo internamente no está yendo bien con su cuerpo. Entonces es ahí donde esta persona se acerca y busca ayuda. Claro, claro. Lo más importante eso me gusta mucho decirlo, porque la persona que busca ayuda ya es porque ha tomado conciencia del problema que tiene.
ya sea un problema nutricional, un problema psicológico. Entonces para ello estamos los especialistas para poder enfocar, ¿no? Como tú enfocas la parte psicológica, la parte emocional, pues te buscan de esa manera porque son conscientes de que tienen un problema. Y sí o sí, pues lo importante es eso, de que vengan siendo conscientes, porque muchas veces ellos pueden venir y pues porque les dijeron, quizás el médico les dijo, ve al nutricionista, pero ellos mismos no son conscientes de que tienen un problema de sobrepeso, Claro, tienen un claro. problema del azúcar, por ejemplo. Tienen el chip marcado de que para ellos el azúcar no es dañino. Entonces es un poquito difícil trabajar con ellos, no es tan fácil. Por eso lo ideal sería, bueno, mi función, se podría decir, y mi objetivo o mi misión es lograr o ayudar a las personas en el sentido de prevención, ¿no? De prevención de salud. Claro, claro. Yo creo que eso es lo deseable. Y ojalá mucha gente empiece a buscar esa prevención, porque por desgracia, pues a veces la gente reacciona cuando ya es demasiado tarde, cuando ya la obesidad es mórbida o cuando pues le van a cortar una pierna o se queda sin vista por el tema de la diabetes, ¿no? En México, yo sé, la diabetes es la primera causa de muerte y por eso sí, les cortan las piernas o pierden la vista y hay muchos problemas. Pero sin embargo, quizás no reaccionan a tiempo. Se van dejando llevar hasta que ya es demasiado tarde. Sí, sí, hoy en día el sobrepeso, como tú lo has dicho, es un indicador, es una sintomatología ya de que más adelante puedes tener un problema muy grande que es la diabetes, que hoy en día es una enfermedad a nivel mundial, ¿no? Entonces, muchas personas no son conscientes de eso. Entonces, siempre digo, prevención, prevención ante todo por tu salud y pues con eso podrías evitar muchísimo. Claro. Muchísimo. Y ahora en España también está creciendo la obesidad, y especialmente la obesidad infantil, porque hay mucha dependencia de las redes sociales, por ejemplo. Hay muchos niños, adolescentes que están en su casa continuamente y solo están pendientes del teléfono o del ordenador. Y no hacen ejercicio físico, no salen. Y ahí es donde empieza el problema, ¿verdad? Es verdad. Claro, hay ciertos factores que yo siempre digo los padres. O sea, al final el niño es el reflejo de los padres. O sea, de todas las características, o se podría decir el comportamiento familiar, influye mucho en los hábitos alimentarios. Yo no puedo decirle a un niño que coma frutas y verduras si los padres no comen frutas y verduras. Claro. Es muy difícil, por eso el trabajo siempre es multidisciplinar, es padre y niños. Ya cuando una persona quizás es adulta, quizás me entiende y me comprende, pero cuando trabajamos con niños hay que focalizar bien este tratamiento porque tiene que ser de la mano con los padres para que ellos también logren cambiar esos hábitos y puedan inculcar a sus niños pues esto. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Kelly, y esperemos que la gente vaya reaccionando, te vea, te consulte y pueda mejorarse la situación de la salud. Porque al final eso es lo que también te permite vivir mejor. Es verdad, sí. Todos queremos tener una vida no solo larga, duradera, sino también estar internamente bien, ¿no? Físicamente no solo es la apariencia, sino también es que todos los órganos de tu cuerpo trabajen en conjunto y en armonía. Y lo puedes lograr mucho con la alimentación, con la paz mental, con el trabajo emocional. Muy bien, pues gracias, Kelly, y hasta la próxima. Gracias a ti, Juan. En el apartado de libros quiero compartir una serie de relatos. Yo tengo como 6 libros de relatos publicados. Este se llama Pasiones encontradas y es una forma que yo propongo también de alimentar esos otros elementos, pasiones, sueños, fantasías, que a veces leyendo pueden llevarnos también a descubrir esas otras fuentes de alimentación necesarias que nuestro ser, en el mejor de los casos, necesita. Yo también entiendo que ahora se lee menos,
Entiendo que ahora el mundo audiovisual nos gana, porque ¿para qué leer si puedes ver una película y en una hora ya es como si hubieras leído un libro entero? Pero me permito sugerir algo sencillo. No hace falta que dediques mucho tiempo, pero permítete alimentar también esa otra parte de tu cerebro que tiene que ver con lo literal, con el lenguaje leído, con el lenguaje compartido, para que esa parte de tu cerebro, esa área específica que no es la de la vista y que tiene que ver con ciertas peculiaridades que además también incitan la imaginación y la creatividad, también se alimente. Te dejo aquí unas breves palabras, una pequeña lectura de introducción de uno de los relatos que aparecen en este libro de Pasiones Encontradas. Se llama La Confesión. Tengo que decir algo, tengo que decir algo. Deseo morir. Espero que después, al terminar mi relato, me ayudéis a poner en paz mi alma porque necesito descansar. Desahogar este peso que arrastro desde hace años. Perdonadme, pero también tengo que ayudar a nutrir mis ojos con las gafas, porque ya esto también va escaseando. Todo comenzó el día 13 a las 4:30. Era verano, agosto del 84. Había llegado con toda mi ilusión a aquel grupo y sus ojos me atrajeron desde el primer momento. Sonreíamos, aprendíamos y compartíamos pequeños detalles del arte. Entonces llegó aquel instante, aquel ejercicio, un ensayo, un juego sin importancia. Salí el primero y me coloqué ante la cámara. Quería causar un fuerte impacto, exhibir mis dotes para que, inevitablemente, cayera rendida a mis pies. Y ahí estaba. Intenté respirar, pero el aliento se cortó en mi pecho. Hacía calor, mucho calor. No pude articular palabra alguna. Inesperadamente estaba en blanco. Completamente en blanco. Mi imaginación, que hasta ese momento había considerado portentosa, era un vacío inmenso que me absorbía. Quedé paralizado, incapaz de moverme y mucho menos interpretar el papel encomendado. Minutos antes estaba completamente convencido de que lo haría bien, pero pasaba el tiempo. Me miraban, me sugerían, me increpaban. ¿Cómo termina esta historia que llega al protagonista a confesar que desea morir? ¿Por qué? Porque hay un vacío, porque hay un desengaño, porque hay una desilusión. Quizás podamos, a través de historias como esta, descubrir antes de que sea demasiado tarde dónde se encuentra ese vacío, esa desilusión que a veces, por circunstancias, nos puede afectar, antes de que cometamos una serie concatenada de errores que a veces no tienen vuelta atrás. Bueno, aquí os dejo. Pasiones encontradas. Necesitamos encontrar aquello que nos apasiona y nos alimenta para seguir adelante y seguir sonriendo. Espero que tú lo encuentres. Espero que tú puedas soñar con ello y antes de que sea demasiado tarde, sentirte feliz. Pues bien, y en el apartado de cursos también quiero proponerte algo que desde la página del Método Benedí pues hemos estado ofreciendo. En combinación con Kelly estamos planteando este tema de la nutrición física y emocional
para poder descubrir y cubrir esos aspectos que a veces quedan debilitados, que quedan descompensados, que quedan desequilibrados y que nos pueden llevar a cometer errores o a tener dificultades en la vida. Bien, pues si te interesa este tema, te propongo, podemos hacerlo en las formas en las que hemos estado planteando, ya hemos dado algunas charlas al respecto. Si te interesa personalmente, únete, busca información para que puedas nutrirte de la forma adecuada física y emocionalmente. Hasta pronto.